mundo estuviese gobernado por un grupúsculo que controlase todos los asuntos importantes. Gobiernos, grandes empresas y medios de comunicación. No parece muy factible. Pues imaginen además que este poderoso grupo procediese de otro planeta y nuestros gobernadores estuviesen aliados con ellos. Esto suena bastante menos probable. Y sin embargo, mucha gente aparentemente cuerda está convencida de que es cierto. Nos poseen. Nuestras emociones, nosotros mismos les pertenecemos. Creo que estarían dispuestos a matar. Es algo que tienen previsto. Si puedes controlar el sentido de la realidad de otro, es como si la mente de toda la humanidad fuese un pedazo de arcilla. ¿Alguien se ha dedicado a repartir magdalenas espaciales? ¿O es la mayor conspiración alienígena de la historia? ...16 de julio de 1945, el día en que explotó la bomba atómica. Todos estamos de acuerdo en que fue un día histórico. Pero algunos creen que fue también el día que comenzó una conspiración extraterrestre para hacerse con nuestro planeta. Por lo visto, un acontecimiento del que nadie se percató. La onda expansiva traspasó incluso las fronteras de nuestra galaxia. Desde que estalló el fenómeno OVNI a finales de los 40, la gente se ha preguntado, ¿por qué ahora? ¿Por qué? Y lógicamente la primera respuesta que se les ocurrió fue, porque ahora tenemos la bomba atómica. Cuando explotó la primera bomba atómica, se liberó tal cantidad de energía que seguramente provocó ondas que se propagaron por todo el sistema solar. Puede que incluso por toda la galaxia. Y otras razas más avanzadas tal vez se sorprendieron y pensaron, ¡ay madre! Los niños han cogido las cerillas. Es cierto que poco después de las explosiones nucleares de finales de los 40 comenzaron los primeros avistamientos de ovnis. Creo que venía del espacio, en son de paz. Según esta teoría, los ovnis eran naves alienígenas enviadas en forma de avanzadilla. Pronto contactaron con nuestros líderes y negociaron condiciones. Y si creemos en la teoría, nació así una conspiración internacional para ocultar toda prueba de este contacto. Una tapadera que sigue vigente. O eso creen algunos. Les presento a Peter Gersten, un abogado criminalista estadounidense. Cuando no se dedica a demandar y a realizar las típicas tareas de cualquier abogado, arremete contra el gobierno de los Estados Unidos. Y es que desde niño, Gersten ha sentido fascinación por los ovnis. Otros críos se conformarían con comprarse una pistola de rayos de juguete, pero Gersten no. Por contra, ha dedicado gran parte de su carrera a demostrar que el gobierno de su país ha escondido gran cantidad de información sobre los extraterrestres y el contacto con estos. He sido el primer y único abogado que ha presentado demandas contra el gobierno de los Estados Unidos por documentos relacionados con ovnis y he llegado a los tribunales. Su perseverancia y su conocimiento de las leyes estadounidenses sobre la libertad de información llevaron a la publicación de cientos de documentos inéditos. Habré interpuesto unas 10 demandas. Incluso cuando han publicado documentos, siempre han omitido fragmentos. Esta acta notarial es prueba de ello. La mitad está tachado. Si los ovnis no suponen una amenaza, si no son tecnología avanzada, ¿por qué han borrado todo eso? Sí, ¿por qué? Según él, los documentos revelan la obsesión del gobierno estadounidense con los ovnis que comenzó en la década de los 40 y 50. Revelan la existencia de comités de gobierno inicialmente creados para investigar los ovnis. Pero en todo momento se negó la existencia de tales organizaciones hasta que fueron clausuradas una por una. Pese a que el gobierno sigue afirmando públicamente que los extraterrestres no existen, parece que nuestros vecinos no acaban de captar el mensaje. Porque según Gersten, siguen sobrevolando nuestro cielo con sus naves espaciales.
Uno de los casos que cita como prueba de la enorme conspiración tuvo lugar casualmente en el jardín de Gersten en Phoenix, Arizona. Unos objetos no identificados sobrevolaron el valle. Un objeto con forma de triángulo. ¿Qué era eso que había anoche en el cielo? Las luces de Phoenix duraron entre 1 y 2 horas y jamás se ha visto una investigación de tal magnitud para determinar de qué se trató. ¿Qué es eso? No lo sé. Aproximadamente a las 22:30 horas se vieron unas 7 luces en clara formación que permanecieron sobre Phoenix formando un triángulo y luego se marcharon. Lo sorprendente es que aparezca algo así, tan descarado, en una importante zona metropolitana y no se investigue a fondo. La historia atrajo a los medios locales, pero la respuesta oficial es que se trataba de unas balizas militares. Las naves llevaban balizas de más. Y cada avión tuvo que deshacerse de varias, porque la normativa prohíbe que la nave aterrice con balizas a bordo. Gersten regresó a los tribunales, pero ni siquiera él logró arrancarle una explicación a las autoridades. La ley sobre la libertad de información es una verdadera impotencia. No tienen más que realizar una investigación razonable. Dicen que lo hicieron, pero no encontramos nada y el tribunal está de acuerdo. Para llegar al fondo de lo que puede que esté ocultando el gobierno, necesitamos a alguien de dentro. Alguien que haya visto pruebas de los alienígenas con sus propios ojos. Si te ves envuelto en algo así, ¿a quién recurres? No puedes contárselo a tu familia ni a tu mejor amigo. La prueba más convincente de que los extraterrestres han aterrizado y los dirigentes lo saben sería ver a un alienígena codeándose con los ricos y famosos, claro. Que se trasladase en limusina y se hiciera fotos con las celebridades. Por desgracia, la falta de semejante prueba implica que quienes apoyan la teoría se basan en algo menos convincente, habladurías, y de eso sí que no hay escasez. Alcé la mirada y vi platillos volantes a una altura de 106 metros. Todos estamos de acuerdo en que en los años 40 se avistaron numerosos objetos voladores no identificados. Incluso los más escépticos están de acuerdo con que se vieron muchos, pero lo atribuyeron a paranoias. ¿Qué está pasando? ¿De qué huye todo el mundo? ¡Es el fin de todo! ¿Qué quieres decir? A fin de cuentas, era la época de la llamada Guerra Fría. Occidente y los soviéticos se confrontaban con armas secretas, aviones espía y todo tipo de chismes militares. Los escépticos atribuyeron a eso todos los informes de ovnis. Por ejemplo, Nick Pope dirigió una investigación británica oficial sobre supuestos ovnis y digamos que no quedó convencido. Hasta ahora no hay nada que sugiera que los extraterrestres han visitado la Tierra. Aunque suele sugerirse que existe una conspiración global y que el gobierno, en cierto modo, está encubriendo la verdad sobre los ovnis. Yo he dirigido los proyectos sobre ovnis durante 4 años y puedo afirmar categóricamente que no hay nada de cierto en ello. A ojos de los creyentes, cuanto más lo niega el gobierno, más enterrada está la verdad. Y dirigen la vista a quienes afirman haber visto en primera persona las pruebas del complot extraterrestre. Algunos testigos dicen haber visto pruebas de la elaborada tapadera del gobierno. Cosas como naves, soldados que las recogen y alienígenas. He aquí una de esas personas. Clifford Stone sirvió más de 20 años en el ejército de los Estados Unidos, principalmente en un despacho, pero eso no quiere decir que nunca le sucediera nada interesante. Porque, según Stone, fue elegido para una operación de alto secreto. El fin, recuperar satélites soviéticos derribados. Participé en operaciones de retirada de escombros de accidentes.
Las misiones se llamaban Proyecto Moondust y Operación Bluefly. El objetivo era recuperar objetos de origen desconocido, o bien objetos que hubiesen soportado la reentrada en la atmósfera de la Tierra. La mayoría de las recuperaciones eran rutinarias, pero en 1969 Stone afirma que a su equipo se le solicitó que investigara algo realmente extraño. En aquella época, recibimos una llamada diciendo que necesitaban que formásemos un equipo, porque tenían un avión o algo parecido que se había siniestrado cerca de nuestra posición. Cuando llegamos, la persona a la que después siempre me dirigí como coronel se acercó y me dijo: especialista, necesito que traiga su contador Geiger, que tome medidas con él y nos informe de dichas medidas. Y yo le pregunté: bueno, ¿pero de qué se trata? Y me dijo: es una especie de nave espacial soviética que se ha estrellado. Y añadió: vaya allí y si observa algo fuera de lo normal, recuerde que los soviéticos meten monos en sus naves, como hacemos nosotros. Así que, si ve algún cuerpo, no se preocupe. Serán monos. Nunca había visto nada igual. Sabía que aquella nave no era nuestra. Sabía que tampoco era soviética. En cuanto llegué a un punto desde donde pude mirar abajo, vi una puerta en forma de riñón que se abría a un lado y vi a una de aquellas criaturas allí tumbada. Les dije que necesitaba un oficial. Que necesitaba que viniera un oficial. Que algo iba mal. Y les dije: esto de mono no tiene nada. Desde que abandonó el ejército, Stone afirma que ha intentado que el gobierno estadounidense admita lo que dice que vio. No obstante, el Departamento de Defensa se niega a corroborar su historia. Sea cual sea la verdad, parece creer firmemente en lo que dice. Aunque conviene recordar que la gente afirma haber visto montones de cosas raras. Tomemos como ejemplo aquella familia eslovaca que en 1990 afirmó haber recibido la visita de la Virgen María. O los cientos de fieles de un templo hindú en Reino Unido que juraron ver a una estatua beber leche. En Michigan, decenas de personas dijeron haber visto a extraños niños demoníacos con melones por cabeza. Las creencias son algo extraño. Pero si por casualidad Clifford Stone dice la verdad, surge una pregunta obvia. ¿Por qué iba el gobierno a ocultar sus encuentros con extraterrestres? ¿Qué ganan con ello? Hay quienes piensan que la respuesta está en la tecnología, y no nos referimos a los tonos de llamada. Richard Dolan es un escritor que lleva más de 10 años investigando las conspiraciones gubernamentales. Tanto si creemos que los ovnis son nuestros como de origen extraterrestre, desde luego hay algún transporte con combustible no fósil. He hablado con cientos de personas que me han dicho: sí, se paró un objeto sobre mi cabeza y se marchó como una bala y en silencio. No creo que se trate de petróleo de 100 octanos, esto va más allá. La pregunta es, ¿qué es? Entonces, si las naves alienígenas emplean una tecnología avanzada que desconocemos, ¿qué puede ser? Esperaba que se hicieran esa pregunta. Tom Ballone forma parte de un pequeño grupo de científicos que investigan varias teorías que podrían explicar cómo viajaron intergalácticamente las naves alienígenas si es que lo hicieron. Estos platillos volantes recorren miles de kilómetros en segundo. Ballone cree que los extraterrestres son capaces de recorrer años luz porque han dado con una fuente de energía inagotable. Lo que significa que es mucho más barata y más fiable que cualquier cosa que encuentren en sus gasolineras. Genial. No cabe imaginar que los ovnis empleen el mismo combustible de un cohete. Con eso no se llega ni a Marte.
Debemos aceptar el hecho de que si hay vehículos capaces de realizar viajes interplanetarios, puede que incluso interestelares, tendrán que emplear una fuente de combustible a bordo que convierta la energía ambiental, o bien que dispongan de una forma de energía tan concentrada que soporte viajes de varios años luz. Bien, ¿y cómo lo consiguen? La actual investigación sobre los ovnis apunta a varias tecnologías distintas que se pueden emplear para obtener energía gratuita y lo que llamamos la propulsión antigravedad. La resolución del problema antigravedad ha desconcertado a las mayores mentes de la física, pero Tom ha invertido muchos meses enclaustrado en el cobertizo de su jardín tratando de resolverlo. Incluso ha construido un ovni en miniatura. Una de las personas contactadas informó de un disco del tamaño de un ovni que tenía imanes en el borde exterior. Aquí tenemos precisamente un disco con imanes en el borde exterior que tal vez se pueda impulsar por algún medio que incluya imanes permanentes o algún dispositivo similar. Según Ballon, las dos mitades del ovni pueden girar en direcciones opuestas para crear una energía que se aprovecha para dotar de potencia a la nave. Nada de quemar combustible. Eso es cosa del siglo pasado. Es como crear una fuente de energía a partir de la nada. Ahora resulta más fácil entender que Tom siga hecho un lío, ¿verdad? Según la teoría de la conspiración alienígena, cuando los extraterrestres trajeron esta energía a la Tierra, muchos humanos poderosos se molestaron. Y mucho. Algunas personas, como el periodista Jim Marrs, creen que quienes ostentan el poder no quieren que esa energía ilimitada llegue a manos de todos. ¡Qué egoístas! Imaginen las repercusiones. Si apareciese una nueva forma de energía que de la noche a la mañana reemplazase la gasolina y el petróleo. La industria petrolífera se hundiría, Oriente Medio se hundiría, toda la industria automovilística se iría al traste. Provocaría un grave trastorno a nuestra sociedad. En una economía dominada por el petróleo, según Marrs, esta nueva clase de energía debilitaría importantes intereses de negocio. A esta gente no le importa si hay extraterrestres ahí fuera. Lo que les importa es que de haberlos sabremos que hay tecnologías alternativas. Y eso podría trastocar sus monopolios. Pero Marrs va más allá. Afirma que el gobierno y otros poderes comenzaron a tapar todo este asunto incluso antes de los 40. Vamos camino de Aurora, en Texas, donde según la leyenda se estrelló una nave en 1897. Esta es la Comisión Histórica de Texas, el cartel informativo que mencionaba. Las lápidas más antiguas que hay aquí son de principios de 1860. Este lugar también es muy conocido por la leyenda de que en 1897 se estrelló una nave espacial y el piloto que murió en el accidente está enterrado aquí. Aunque bueno, el único problema es la palabra leyenda. La tumba está justo aquí, debajo de este roble, pero no hay ninguna señal, así que me imagino que soy de las últimas personas del mundo que saben exactamente dónde está. Ahora que ya lo sabes, me imagino que tendré que matarte. Fue justo aquí. Alguien se llevó la señal en 1973. Imaginamos que fue el gobierno. Y tengo motivos para pensar que es cierto, porque hace poco conocí a una mujer que se crió por aquí, cerca de este cementerio. Y me dijo que vio agentes federales en el cementerio. Y le comenté, ya, seguramente fue en 1973. Y me contestó, no, allá por los 50, cuando era pequeña. La experiencia de Jim en Texas le llevó a comparar sus notas con otras personas de todo el país y empezó a detectar un patrón en las tapaderas. Se preguntaban cuánto tardarían en aparecer los hombres de negro. Pues aquí los tenemos. Si alguien tiene una experiencia relacionada con ovnis, a veces les visitan unos extraños hombres de negro que primero les preguntan qué experimentaron exactamente. Y segundo, les advierten de que si de verdad quieren lo mejor para ellos, no hablarán del tema.
A ver si entendemos bien la historia. Según Mars y muchos otros, hay una conspiración internacional para encubrir el contacto con extraterrestres porque los gobiernos no quieren desvelar la tecnología que descubrieron de manos alienígenas. ¿Pero eso tiene sentido? ¿Por qué los gobiernos y las petroleras no patentan esa avanzada tecnología y la venden sin más? Además, si querían encubrir el contacto con alienígenas, lo suyo es que se acordaran de quitar el cartel. Pero como quienes estuvieron involucrados fallecieron hace mucho tiempo, no hay forma de saber a ciencia cierta si realmente ocurrió. Lo que necesitamos es conocer en persona a esos hombres de negro. ¿Y saben qué? Encontramos a alguien que afirma haber trabajado para una organización militar secreta. Su trabajo consistía en dirigir parte de la tapadera oficial. Tiene gracia que quiera permanecer en el anonimato. Me formé en la Agencia Central de Inteligencia y en la Agencia de Inteligencia de Defensa. En la DIA investigué avistamientos de objetos voladores no identificados en toda la parte suroeste de los Estados Unidos. Dirigimos varias operaciones de espionaje contra personas que estaban a punto de conseguir la verdad sobre los programas secretos. Algunos hablan de desinformación, pero lo llames como lo llames, era una forma legítima de apartar a esas personas de los programas secretos. El supuesto agente secreto no nos ha desvelado por qué querían exactamente los militares ocultar su contacto con los extraterrestres. Aunque había oscuras pistas sobre una alianza alienígena militar, admitió felizmente que llegó a conocer a más de un extraterrestre. Miden medio metro y tienen los típicos ojos grandes. Vienen de un planeta donde al parecer el sol es muy brillante y tienen párpados dobles. No tienen orejas propiamente dichas, solo una apertura a cada lado de la cabeza. Y lo mismo para la nariz y la boca. No tienen dientes. Unos órganos internos sencillos, corazón y pulmones prácticamente iguales, un sistema digestivo sencillo. No pienso hablar del tema. Hay mucha información que preferiría no conocer. Ya lo ven. Un agente secreto con verdaderas ganas de ser entrevistado. Se negó a darnos pruebas que apoyasen sus afirmaciones y tampoco conseguimos encontrar ninguna. Pero si hizo lo que dice que hizo, ¿cómo concilia el sueño? No tengo remordimientos de conciencia, no. Todo lo que hice lo hice al servicio del gobierno. La desinformación en este asunto era legítima. Son operaciones delicadas que se me encomendaron. Desempeñé mi trabajo y lo hice bien. Estos tipos no son oficiales, no existen en el entramado oficial de nuestra sociedad. Todos esos agentes encargados de estudiar los fenómenos ovni y demás están al margen. Vale, puede que el agente X diga la verdad y sea un hombre de negro. Entonces tenemos toda una primicia. Así que, ¿cuándo comenzaron los encubrimientos? Puede que los extraterrestres no aterrizasen por primera vez en los años 40, ni en 1890. Puede que los alienígenas hayan estado aquí desde hace mucho tiempo. Y cuando decimos mucho, es mucho. Llevan dominando el mundo desde el año 0. Y se lo han tenido muy calladito. A la gente le entra la risa y dice que es imposible. Pues adelante y que crean lo que quieran. Me es igual. Pero si les interesa saber lo que pasa en el mundo, este es un fenómeno digno de observación. Así que se han formado comités ultrasecretos del gobierno investigando la presencia de ovnis en el cielo. Se han realizado operaciones militares secretas para recuperar naves espaciales siniestradas y pilotos alienígenas. Siniestros agentes del gobierno han aterrorizado al público. Pero en términos de una conspiración, esto no es más que la punta del iceberg. Y de repente, lo tenía a unos centímetros de la cara. Me di un susto de muerte. Esta es una oportunidad que no se da todos los días. Estos implantes son extraños.
Y es que, según algunos, los alienígenas no solo han aterrizado, sino que dominan el mundo. ¿Cómo? Sí. Y he aquí David Icke, uno de quienes lo creen. Icke suele dirigirse a masas de público y los asusta dando cuenta de las implicaciones de su teoría. El poder de esos tipos de los que hablaré hoy en detalle, ese poder con el que nos manipulan, controlan y sacrifican cada vez más, es el poder que les otorgamos cada día, a todos. No siempre ha sido un teórico de la conspiración. De hecho, empezó siendo futbolista y comentarista deportivo en la BBC. Kenny Douglas, de Liverpool y escocés. Pero siempre hubo algo que le preocupó. Ya desde pequeño notaba algo extraño. No era capaz de describirlo, pero tenía la sensación de que tenía que hacer algo. Cuando empecé a destacar como futbolista y me convertí en jugador profesional, pensé, ¿sería esto? Pero siempre noté que me faltaba algo, no sabría cómo decirlo. No me sentía realizado. Icke observó el mundo y se dio cuenta de que algo iba mal. Al principio no fue capaz de determinar qué, pero algo fallaba bajo la superficie. La pobreza internacional, el calentamiento global, el sistema capitalista. No, algo aún más profundo. Se convenció de que todos los problemas del mundo podían explicarse con una idea que lo englobase todo, que una pequeña élite implacable se había hecho con el control del planeta. Afirman que la conforma un grupo ultrasecreto de familias que ejercen un poder absoluto sobre los políticos y economistas del mundo. Su nombre, los Illuminati. El nombre de los Illuminati significa los iluminados. Un apodo muy apropiado porque están iluminados por una sabiduría que guardan con recelo del resto de la gente. Icke estaba convencido de que estas familias no eran la típica élite tiránica dominada por el ansia de poder. Había un pequeño detalle que los distinguía de los demás. He pasado a la siguiente pregunta. ¿De dónde vienen los Illuminati y quiénes los controlan? Si retrocedes miles de años, antes de Cristo, observarás otro factor común. El cruce de razas entre humanos y no humanos. Soy de otro planeta, fuera de vuestra galaxia. Perdón, no entiendo nada. Icke afirma que los extraterrestres llegaron a la Tierra hace miles de años y se cruzaron con familias destacadas de antiguas sociedades primitivas, creando híbridos entre humanos y alienígenas. Estos híbridos y sus descendientes controlan el planeta y todo lo que hay en él. Por si esto no fuese ya espeluznante, según Icke viven infiltrados entre nosotros, pueden vivir cientos de años y comen carne humana. Bueno, nadie es perfecto. Por si se lo estuviesen preguntando, su símbolo sagrado es la pirámide. De ahí que se hayan encontrado edificios piramidales desde México a Perú, en Egipto o la antigua Babilonia. ¿Cómo sabemos de estos tipos? Según Icke, estas sociedades ultrasecretas se sirven de códigos especiales para comunicarse mediante sus propias imágenes sagradas de la pirámide. En los billetes de $1 estadounidense aparece un antiguo símbolo Illuminati que simboliza perfectamente lo que afirmo. Es una pirámide culminada por el ojo que todo lo ve. El remate de la pirámide. Los iluminados de un conocimiento que ocultan al resto de la población. Ahora bien, ¿por qué las personas más reservadas del planeta emplean un modo tan poco secreto para comunicarse? Es un misterio. Pero esos detalles no han evitado que David Icke venda miles de libros, si bien han criticado su uso de la palabra Illuminati.
Ese mismo término emplearon antes los extremistas de derechas para describir una conspiración mundial liderada por marxistas, masones libres y judíos, y algunos dicen que simplemente ha desempolvado antiguas paranoias extremas. Entonces, ¿quiénes son los híbridos humanos alienígenas y cómo podríamos identificarlos? Por lo visto, entre ellos están George Bush, Tony Blair e incluso la reina de Inglaterra. Y eso que nosotros pensábamos que era alemana. Por lo visto, son todos descendientes de aquellos híbridos originales. Las familias de Illuminati son los representantes genéticos en este planeta de esos dioses serpiente. ¿Serpientes? Sí. Los extraterrestres que llegaron a la Tierra hace mucho, mucho tiempo no se parecían a la reina de Inglaterra, sino que eran más bien lagartos serpiente. E incluso, tras el cruce, su parte reptil perduró. Bueno, a la pregunta ¿por qué reptiles? Mi respuesta es ¿por qué no? No es más que una forma en que la gente o la conciencia de las entidades se expresan a sí mismas. Los Illuminati encubrieron su naturaleza reptil con un disfraz humano. Pero a veces, su esfuerzo por ocultar su yo más escurridizo les pesa demasiado y se les cae la máscara. Deja que te vea tal como eres. A la gente le cuesta imaginar a un ser reptil de dos patas con una mente inteligente. Pero he hablado con cientos de personas en todo el mundo. He visitado más de 40 países para investigarlo. Y me han contado la misma historia recurrente. Que han visto cómo personas que normalmente ostentan una posición de poder, aunque no siempre, cambian de humanos a reptiles y luego recuperan su forma humana. A veces es cuestión de segundos, otras veces más tiempo. La teoría de Icke lo ha convertido en una superestrella en el mundo de la conspiración, pero incluso algunos ufólogos más comerciales se muestran escépticos ante sus teorías. He trabajado en el ámbito de la comunicación y relaciones públicas y digamos que no ganaré muchas amistades ni influencias si voy por ahí afirmando que la reina madre de Inglaterra es un caníbal reptil de 200 años. Sea cual sea la verdad, no cabe duda de que Icke ha tocado un tema con el que muchas personas se identifican. Esa sensación de que no tienen el control de sus vidas ni de la sociedad, aunque es discutible que esos miedos se aplaquen imaginando que el mundo está dirigido por lagartos. Su teoría de este dominio lagarto ha tenido un efecto destacado. Hace 20 o 30 años se hablaba de hombrecillos verdes, pero las historias de extraterrestres han empezado a cambiar. Y ahora lo que se llevan son los reptiles. Mona Kemka es una admiradora de Icke. Ha leído todos sus libros. Y casualmente, también ha visto lagartos. La han visitado. Me llamo Mona Kemka. Tengo 55 años y he sido enfermera de psiquiátrico durante 30 años. He vivido sola los últimos 10. Hace 12 años, Mona tuvo su primera experiencia reptil. En 1994 apareció en mi salón un reptiloide. Medía casi 2 metros. Tenía la cintura estrecha y las patas enormes, musculadas. Aquella criatura podría matar a 5 hombres de un golpe. Estaba despierta porque había tenido turno de noche. Y de repente, lo tenía a unos centímetros de la cara. Me aterroricé. Me puse de pie y empecé a gritar. Se me apareció durante 6 segundos. Estaba de pie, en la cama, gritando y desapareció. Me senté en la cama y me puse a reír, histérica. No es que me pareciera gracioso, es que estaba histérica. No sabía a quién llamar. Pensé que no me creería ni mi propia madre. ¿Qué está pasando? ¿Realmente Mona vio un alienígena reptil o solo lo imaginó? ¿Le influyeron los libros de Icke que leyó?
No me creo todo lo que leo. Lo asimilo y trato de sacar mis propias conclusiones. A David Icke le mueve el dinero. Yo ni siquiera lo conozco. Pero me alegro de que ese hombre esté ganando popularidad en este país. Lo que contribuiría a convencer al resto del mundo sería que Mona u otro hubiese encontrado alguna prueba física, como un trozo de piel de lagarto o algo así. Pero no la hay. Aunque eso no implica que no haya pruebas físicas de los extraterrestres y sus crueles intentos de dominar el mundo. Al menos, según este hombre, que afirma haberlas encontrado. No se puede afirmar que un extraño ser se nos ha aparecido en medio de la noche o a plena luz del día en ciertos casos, nos abdujo e hizo tales o cuales cosas sin aportar pruebas físicas de tales afirmaciones. Darrell Sims es investigador privado en Texas, pero tiene una interesante afición. Ha pasado los últimos años trabajando con personas que afirman que les han implantado sondas extraterrestres. Vamos, que es un tipo corriente y moliente. En primer lugar, son variadas y las hay de toda clase. Las podemos encontrar en un ojo, en los pies y algunas junto al corazón del abducido, grandes como una nuez, de casi 3 centímetros de ancho. Las he encontrado de todos los tipos y en cualquier parte en lo más profundo del cerebro. Algunas son tan grandes como la punta de un pulgar y luego desaparecen al cabo de un año. ¿Qué son? Esa es una buena pregunta. ¿Y para qué sirven? Otra buena pregunta. Sims afirma haber extraído muchos de estos implantes y ha aceptado mostrarnos filmaciones de esas operaciones. Aquí podemos ver a Patricia sometida a una anestesia por hipnosis. Se le han hecho una serie de sugerencias. Cada vez se la ve más y más relajada. Se está preparando para la intervención quirúrgica que le vamos a realizar en el pie. Aquí están practicando la incisión. Esta es una oportunidad única de ver algo así. Los implantes no son comunes. La intervención ha durado más de 1 hora. No logran encontrar el objeto que se veía claramente en las radiografías. Aquí vemos cómo extrae un objeto con forma de T. Lo que encontraron en los carotenos, envueltos alrededor de estos objetos, era muy duro, muy resistente. No presentaba señales de respuesta inflamatoria. Dicho de otro modo, el cuerpo de Patricia no había tratado aquel objeto como si fuese un cuerpo extraño. Si bien Darrell Sims no tiene ningún tipo de formación médica, afirma que el objeto que se extrajo del cuerpo de Patricia estaba diseñado para controlar su mente. ¿Por qué se lo pusieron en el pie? Eso ya es otro cantar. En fin, seguimos contigo, Darrell. Creo que el efecto que provocan estos objetos, según se deduce de los resultados preliminares, es que alteran los niveles de serotonina, dopamina y los neurotransmisores asociados de los sujetos abducidos. Cualquier neuropsicólogo o neurofisiólogo nos dirá sin dudar un instante que cualquiera que controle nuestra serotonina, dopamina o potasio, quien quiera que controle estos neurotransmisores, especialmente la serotonina y dopamina, nos controla. Controla nuestras emociones. Básicamente estamos en sus manos. Darrell no nos permitió realizar ninguna prueba al implante, luego no podemos asegurar que lo fuese. Tampoco resulta fácil de asimilar que un investigador privado tejano sea más astuto que un reservado extraterrestre. Lo que sí sabemos es que Darrell no es del todo objetivo. Fui consciente de la existencia de extraterrestres en 1952, con 3 años y medio, en una abducción. Lo que me abocó a investigar este fenómeno a tiempo completo fue la abducción de mi hijo, con 6 años. Para entonces podía vivir con mis problemas derivados de la abducción, pero cuando vinieron a por mis hijos se convirtió en algo personal. Dioses lagarto alienígenas alimentando nuestros propios miedos y desconfianzas. Implantes alienígenas que controlan nuestra mente. Poderosas familias híbridas que dominan el mundo. Caray. Pero hay una pregunta incómoda. ¿Por qué si algunos ven a los extraterrestres no podemos verlos todos? Tal vez la respuesta se encuentre en la ciencia moderna.
La gente está empezando a darse cuenta de que el mundo no es que sea un poco distinto de como pensaban que era, sino que no tiene nada que ver. Hemos recorrido un largo camino para entender el fenómeno ovni y seguimos sin tener una respuesta definitiva. En los 50 la gran pregunta era, ¿vienen de Marte o vienen de Venus? A finales de los 90 e incluso hoy somos más complejos y la pregunta se ha convertido en, ¿vienen de otra dimensión? Los más racionales y escépticos jamás creerán que los extraterrestres nos controlan a nosotros y nuestro planeta sin pruebas concluyentes. Pero ¿y si fuese imposible conseguir pruebas porque el modo en el que percibimos el mundo fuese imperfecto? Como es natural, la gente me pregunta por qué no vemos a esos reptiles u otros seres si de verdad existen. Tiene que ver con la frecuencia. Por ejemplo, si enciendo esta radio, oigo una emisora. Si muevo el dial, sintonizo otra emisora. Pero no por eso desaparece la anterior, ni deja de emitir señal. Sigue activa. Pero yo no la tengo sintonizada. En nuestra realidad física somos como radios sintonizadas con una realidad concreta. Y parece que esos reptiles y otros seres tienen la capacidad de moverse entre dimensiones. Somos invisibles, Adam Penner. No puedes vernos. Lo que está pasando es muy sencillo. No tiene ningún misterio. En realidad, es de lo más sencillo. Según David Icke, los extraterrestres han dominado una nueva tecnología que les permite moverse de nuestro mundo visible a misteriosas dimensiones invisibles. Muy práctico, ¿verdad? Sí, claro. Pero ¿por qué quedarse ahí? Por la misma regla de tres podríamos afirmar que en esas dimensiones se ocultan otras tantas rarezas. Fantasmas, hombres lobo, Elvis. Y sería imposible refutarlo. Desde luego, esta podría ser una de las teorías de encubrimiento alienígena más raras que existen. Pues no. Nick Bostrom es profesor de filosofía en la Universidad de Oxford, lo que significa que ha pensado mucho, que para eso es un coco. Sabemos mucho de todo lo que tenemos delante de las narices y pensamos que también conocemos el panorama general, pero en realidad nos lo inventamos. Y Bostrom también tiene algunas teorías interesantes, como la de los extraterrestres y los ordenadores. Hace 40 años los ordenadores de la Tierra eran así. Y hoy son así. Hoy día, un mini portátil tiene más potencia que la computadora antigua más grande. Los ordenadores son cada vez más potentes y rápidos. Bostrom cree que seguimos en la edad de piedra comparados con lo que los ordenadores de los extraterrestres son capaces de hacer. De hecho, puede que sean tan avanzados que cree que tal vez vivamos en ellos. Como en Matrix. Una civilización tecnológicamente madura tendría una enorme cantidad de potencia computacional. Con emplear una millonésima parte de esa potencia durante un solo segundo, se podría crear una simulación de todas las mentes humanas que han vivido hasta hoy. Según Bostrom, puede que las simulaciones de realidad virtual sean tan convincentes que tal vez estemos viviendo en una. ¿Estamos atrapados en la PlayStation de un extraterrestre? Es casi seguro que vivimos en una simulación por ordenador, lo que significa que el mundo que nos rodea, todo lo que experimentamos, se realiza en una realidad virtual simulada, que se implementa y ejecuta en un ordenador construido por una civilización extremadamente avanzada tecnológicamente. A veces siento que el mundo en que vivimos es una especie de Matrix. La cuestión es, ¿hasta dónde alcanza la simulación? No me creo nada de esta realidad. Creo que es todo una ilusión, una realidad holográfica, el producto de la tecnología de alguien o de algo. Así que todo es posible. Pues ya lo ven. Durante más de un siglo la gente se preocupaba porque extraterrestres abandonasen su planeta y viniesen a conquistar el nuestro. Este temor dio pie a una serie de elaboradas teorías conspiratorias, algunas relacionadas con los militares, otras con tapaderas del gobierno.
Incluso se ha defendido que los alienígenas se cruzaron con los humanos y se envían mensajes secretos unos a otros. Ahora resulta que el esfuerzo por investigar todas esas conspiraciones ha sido una gran pérdida de tiempo. Porque el planeta Tierra y todo lo que hay en él, nuestra realidad, podría ser producto de un videojuego alienígena. No les hizo falta viajar hasta aquí para conquistarnos. Nos han llevado hasta ellos. Así que sonrían, porque alguien en otra galaxia nos está observando. La libertad de información llevaron a la publicación de cientos de documentos inéditos. Habré interpuesto unas 10 demandas. Incluso cuando han publicado documentos, siempre han omitido fragmentos. Esta acta notarial es prueba de ello. La mitad está tachado. Si los ovnis no suponen una amenaza, si no son tecnología avanzada, ¿por qué han borrado todo eso? Sí, ¿por qué? Según él, los documentos revelan la obsesión del gobierno estadounidense con los ovnis que comenzó en la década de los 40 y 50. Revelan la existencia de comités de gobierno inicialmente creados para investigar los ovnis. Pero en todo momento se negó la existencia de tales organizaciones hasta que fueron clausuradas una por una. Pese a que el gobierno sigue afirmando públicamente que los extraterrestres no existen, parece que nuestros vecinos no acaban de captar el mensaje. Porque según Gersten, siguen sobrevolando nuestro cielo con sus naves espaciales. Uno de los casos que cita como prueba de la enorme conspiración tuvo lugar casualmente en el jardín de Gersten en Phoenix, Arizona. Unos objetos no identificados sobrevolaron el valle. Un objeto con forma de triángulo. ¿Qué era eso que había anoche en el cielo? Las luces de Phoenix duraron entre 1 y 2 horas y jamás se ha visto una investigación de tal magnitud para determinar de qué se trató. ¿Qué es eso? No lo sé. Aproximadamente a las 22:30 horas se vieron unas 7 luces en clara formación que permanecieron sobre Phoenix formando un triángulo y luego se marcharon. Lo sorprendente es que aparezca algo así, tan descarado, en una importante zona metropolitana, y no se investigue a fondo. Imaginen por un momento que el mundo estuviese gobernado por un grupúsculo que controlase todos los asuntos importantes. Gobiernos, grandes empresas y medios de comunicación. No parece muy factible. Pues imaginen además que este poderoso grupo procediese de otro planeta y nuestros gobernadores estuviesen aliados con ellos. Esto suena bastante menos probable. Y sin embargo, mucha gente aparentemente cuerda está convencida de que es cierto. Nos poseen. Nuestras emociones, nosotros mismos les pertenecemos. Creo que estarían dispuestos a matar. Es algo que tienen previsto. Si puedes controlar el sentido de la realidad de otro, es como si la mente de toda la humanidad fuese un pedazo de arcilla. ¿Alguien se ha dedicado a repartir magdalenas espaciales? ¿O es la mayor conspiración alienígena de la historia? El 16 de julio de 1945, el día en que explotó la bomba atómica. Todos estamos de acuerdo en que fue un día histórico. Pero algunos creen que fue también el día que comenzó una conspiración extraterrestre para hacerse con nuestro planeta. Por lo visto, un acontecimiento del que nadie se percató. La onda expansiva traspasó incluso las fronteras de nuestra galaxia. Desde que estalló el fenómeno ovni a finales de los 40, la gente se ha preguntado, ¿por qué ahora? ¿Por qué? Y lógicamente la primera respuesta que se les ocurrió fue, porque ahora tenemos la bomba atómica.
Cuando explotó la primera bomba atómica, se liberó tal cantidad de energía que seguramente provocó ondas que se propagaron por todo el sistema solar. Puede que incluso por toda la galaxia. Y otras razas más avanzadas tal vez se sorprendieron y pensaron, ¡ay madre! Los niños han cogido las cerillas. Es cierto que poco después de las explosiones nucleares de finales de los 40 comenzaron los primeros avistamientos de ovnis. Creo que venía del espacio, en son de paz. Según esta teoría, los ovnis eran naves alienígenas enviadas en forma de avanzadilla. Pronto contactaron con nuestros líderes y negociaron condiciones. Y si creemos en la teoría, nació así una conspiración internacional para ocultar toda prueba de este contacto. Una tapadera que sigue vigente. O eso creen algunos. Les presento a Peter Gersten, un abogado criminalista estadounidense. Cuando no se dedica a demandar y a realizar las típicas tareas de cualquier abogado, arremete contra el gobierno de los Estados Unidos. Y es que desde niño, Gersten ha sentido fascinación por los ovnis. Otros críos se conformarían con comprarse una pistola de rayos de juguete, pero Gersten no. Por contra, ha dedicado gran parte de su carrera a demostrar que el gobierno de su país ha escondido gran cantidad de información sobre los extraterrestres y el contacto con estos. He sido el primer y único abogado que ha presentado demandas contra el gobierno de los Estados Unidos por documentos relacionados con ovnis y he llegado a los tribunales. Su perseverancia y su conocimiento de las leyes estadounidenses sobre la libertad. La historia atrajo a los medios locales, pero la respuesta oficial es que se trataba de unas balizas militares. Las naves llevaban balizas de más. Y cada avión tuvo que deshacerse de varias, porque la normativa prohíbe que la nave aterrice con balizas a bordo. Gersten regresó a los tribunales, pero ni siquiera él logró arrancarle una explicación a las autoridades. La ley sobre la libertad de información es una verdadera impotencia. No tienen más que realizar una investigación razonable. Dicen que lo hicieron, pero no encontramos nada y el tribunal está de acuerdo. Para llegar al fondo de lo que puede que esté ocultando el gobierno, necesitamos a alguien de dentro. Alguien que haya visto pruebas de los alienígenas con sus propios ojos. Si te ves envuelto en algo así, ¿a quién recurres? No puedes contárselo a tu familia ni a tu mejor amigo. La prueba más convincente de que los extraterrestres han aterrizado y los dirigentes lo saben sería ver a un alienígena codeándose con los ricos y famosos, claro. Que se trasladase en limusina y se hiciera fotos con las celebridades. Por desgracia, la falta de semejante prueba implica que quienes apoyan la teoría se basan en algo menos convincente, habladurías, y de eso sí que no hay escasez. Alcé la mirada y vi platillos volantes a una altura de 106 metros. Todos estamos de acuerdo en que en los años 40 se avistaron numerosos objetos voladores no identificados. Incluso los más escépticos están de acuerdo con que se vieron muchos, pero lo atribuyeron a paranoias. ¿Qué está pasando? ¿De qué huye todo el mundo? ¡Es el fin de todo! ¿Qué quieres decir? A fin de cuentas, era la época de la llamada Guerra Fría. Occidente y los soviéticos se confrontaban con armas secretas, aviones espía y todo tipo de chismes militares. Los escépticos atribuyeron a eso todos los informes de ovnis. Por ejemplo, Nick Pope dirigió una investigación británica oficial sobre supuestos ovnis y digamos que no quedó convencido. Hasta ahora no hay nada que sugiera que los extraterrestres han visitado la Tierra. Aunque suele sugerirse que existe una conspiración global y que el gobierno, en cierto modo, está encubriendo la verdad sobre los ovnis. Yo he dirigido los proyectos sobre ovnis durante 4 años y puedo afirmar categóricamente que no hay nada de cierto en ello. A ojos de los creyentes, cuanto más lo niega el gobierno, más enterrada está la verdad.
y dirigen la vista a quienes afirman haber visto en primera persona las pruebas del complot extraterrestre. Algunos testigos dicen haber visto pruebas de la elaborada tapadera del gobierno. Cosas como naves, soldados que las recogen y alienígenas. He aquí una de esas personas. Clifford Stone sirvió más de 20 años en el ejército de los Estados Unidos, principalmente en un despacho, pero eso no quiere decir que nunca le sucediera nada interesante. Porque, según Stone, fue elegido para una operación de alto secreto. El fin, recuperar satélites soviéticos derribados. Cuando explotó la primera bomba atómica, se liberó tal cantidad de energía que seguramente provocó ondas que se propagaron por todo el sistema solar. Puede que incluso por toda la galaxia. Y otras razas más avanzadas tal vez se sorprendieron y pensaron, ¡ay madre! Los niños han cogido las cerillas. Es cierto que poco después de las explosiones nucleares de finales de los 40 comenzaron los primeros avistamientos de ovnis. Creo que venía del espacio, en son de paz. Según esta teoría, los ovnis eran naves alienígenas enviadas en forma de avanzadilla. Pronto contactaron con nuestros líderes y negociaron condiciones. Y si creemos en la teoría, nació así una conspiración internacional para ocultar toda prueba de este contacto. Una tapadera que sigue vigente. O eso creen algunos. Les presento a Peter Gersten, un abogado criminalista estadounidense. Cuando no se dedica a demandar y a realizar las típicas tareas de cualquier abogado, arremete contra el gobierno de los Estados Unidos. Y es que desde niño, Gersten ha sentido fascinación por los ovnis. Otros críos se conformarían con comprarse una pistola de rayos de juguete, pero Gersten no. Por contra, ha dedicado gran parte de su carrera a demostrar que el gobierno de su país ha escondido gran cantidad de información sobre los extraterrestres y el contacto con estos. He sido el primer y único abogado que ha presentado demandas contra el gobierno de los Estados Unidos por documentos relacionados con ovnis y he llegado a los tribunales. Su perseverancia y su conocimiento de las leyes estadounidenses sobre la libertad de información llevaron a la publicación de cientos de documentos inéditos. Habré interpuesto unas 10 demandas. Incluso cuando han publicado documentos, siempre han omitido fragmentos. Esta acta notarial es prueba de ello. La mitad está tachado. Si los ovnis no suponen una amenaza, si no son tecnología avanzada, ¿por qué han borrado todo eso? Para llegar al fondo de lo que puede que esté ocultando el gobierno, necesitamos a alguien de dentro. Alguien que haya visto pruebas de los alienígenas con sus propios ojos. Si te ves envuelto en algo así, ¿a quién recurres? No puedes contárselo a tu familia, ni a tu mejor amigo. La prueba más convincente de que los extraterrestres han aterrizado y los dirigentes lo saben sería ver a un alienígena codeándose con los ricos y famosos, claro. Que se trasladase en limusina y se hiciera fotos con las celebridades. Por desgracia, la falta de semejante prueba implica que quienes apoyan la teoría se basan en algo menos convincente, habladurías, y de eso sí que no hay escasez. Alcé la mirada y vi platillos volantes a una altura de 106 metros. Todos estamos de acuerdo en que en los años 40 se avistaron numerosos objetos voladores no identificados. Incluso los más escépticos están de acuerdo con que se vieron muchos, pero lo atribuyeron a paranoias. ¿Qué está pasando? ¿De qué huye todo el mundo? ¡Es el fin de todo! ¿Qué quieres decir? A fin de cuentas, era la época de la llamada Guerra Fría. Occidente y los soviéticos se confrontaban con armas secretas, aviones espía y todo tipo de chismes militares. Los escépticos atribuyeron a eso todos los informes de ovnis.
Por ejemplo, Nick Pope dirigió una investigación británica oficial sobre supuestos ovnis y digamos que no quedó convencido. Hasta ahora no hay nada que sugiera que los extraterrestres han visitado la Tierra. Aunque suele sugerirse que existe una conspiración global y que el gobierno, en cierto modo, está encubriendo la verdad sobre los ovnis. Yo he dirigido los proyectos sobre ovnis durante 4 años y puedo afirmar categóricamente que no hay nada de cierto en ello. A ojos de los creyentes, cuanto más lo niega el gobierno, más enterrada está la verdad. Y dirigen la vista a quienes afirman haber visto en primera persona las pruebas del complot extraterrestre. Algunos testigos dicen haber visto pruebas de la elaborada tapadera del gobierno. Cosas como naves, soldados que las recogen y alienígenas. He aquí una de esas personas. Clifford Stone sirvió más de 20 años en el ejército de los Estados Unidos, principalmente en un despacho, pero eso no quiere decir que nunca le sucediera nada interesante. Porque, según Stone, fue elegido para una operación de alto secreto. El fin, recuperar satélites soviéticos derribados. Participé en operaciones de retirada de escombros de accidentes. Las misiones se llamaban Proyecto Moondust y Operación Blue Fly. El objetivo era recuperar objetos de origen desconocido, o bien objetos que hubiesen soportado la reentrada en la atmósfera de la Tierra. La mayoría de las recuperaciones eran rutinarias, pero en 1969 Stone afirma que a su equipo se le solicitó que investigara algo realmente extraño. En aquella época, recibimos una llamada diciendo que necesitaban que formásemos un equipo porque tenían un avión o algo parecido que se había siniestrado cerca de nuestra posición. Cuando llegamos, la persona a la que después siempre me dirigí como coronel se acercó y me dijo: especialista, necesito que traiga su contador Geiger. Sí, ¿por qué? Según él, los documentos revelan la obsesión del gobierno estadounidense con los ovnis que comenzó en la década de los 40 y 50. Revelan la existencia de comités de gobierno inicialmente creados para investigar los ovnis. Pero en todo momento se negó la existencia de tales organizaciones hasta que fueron clausuradas una por una. Pese a que el gobierno sigue afirmando públicamente que los extraterrestres no existen, parece que nuestros vecinos no acaban de captar el mensaje. Porque según Gersten, siguen sobrevolando nuestro cielo con sus naves espaciales. Uno de los casos que cita como prueba de la enorme conspiración tuvo lugar casualmente en el jardín de Gersten en Phoenix, Arizona. Unos objetos no identificados sobrevolaron el valle. Un objeto con forma de triángulo. ¿Qué era eso que había anoche en el cielo? Las luces de Phoenix duraron entre 1 y 2 horas y jamás se ha visto una investigación de tal magnitud para determinar de qué se trató. ¿Qué es eso? No lo sé. Aproximadamente a las 22:30 horas se vieron unas 7 luces en clara formación que permanecieron sobre Phoenix formando un triángulo y luego se marcharon. Lo sorprendente es que aparezca algo así, tan descarado, en una importante zona metropolitana y no se investigue a fondo. La historia atrajo a los medios locales, pero la respuesta oficial es que se trataba de unas balizas militares. Las naves llevaban balizas de más, y cada avión tuvo que deshacerse de varias, porque la normativa prohíbe que la nave aterrice con balizas a bordo. Gersten regresó a los tribunales, pero ni siquiera él logró arrancarle una explicación a las autoridades. La ley sobre la libertad de información es una verdadera impotencia. No tienen más que realizar una investigación razonable. Dicen que lo hicieron, pero no encontramos nada, y el tribunal está de acuerdo.
Imaginen por un momento que el mundo estuviese gobernado por un grupúsculo que controlase todos los asuntos importantes. Gobiernos, grandes empresas y medios de comunicación. No parece muy factible. Pues imaginen además que este poderoso grupo procediese de otro planeta y nuestros gobernadores estuviesen aliados con ellos. Esto suena bastante menos probable. Y sin embargo, mucha gente aparentemente cuerda está convencida de que es cierto. Nos poseen. Nuestras emociones, nosotros mismos les pertenecemos. Creo que estarían dispuestos a matar. Es algo que tienen previsto. Si puedes controlar el sentido de la realidad de otro, es como si la mente de toda la humanidad fuese un pedazo de arcilla. ¿Alguien se ha dedicado a repartir magdalenas espaciales? ¿O es la mayor conspiración alienígena de la historia? ...16 de julio de 1945, el día en que explotó la bomba atómica. Todos estamos de acuerdo en que fue un día histórico. Pero algunos creen que fue también el día que comenzó una conspiración extraterrestre para hacerse con nuestro planeta. Por lo visto, un acontecimiento del que nadie se percató. La onda expansiva traspasó incluso las fronteras de nuestra galaxia. Desde que estalló el fenómeno ovni a finales de los 40, la gente se ha preguntado, ¿por qué ahora? ¿Por qué? Y lógicamente la primera respuesta que se les ocurrió fue, porque ahora tenemos la bomba atómica.